Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Vicente Jesús Gutiérrez Aguilar. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012, fecha desde la cual dio consulta clínica hasta el 2022, como especialista en epidemiología en el Hospital Civil de Guadalajara. El doctor Juan I. Menchaca, avalada por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con múltiples diplomados y cursos con enfoque en planeación y evaluación de políticas públicas y servicios de salud. Trabajó en el área de la subdirección de transmisibles de la Dirección de Epidemiología de la Ciudad de México, como responsable estatal del programa de tuberculosis. En el 2020 formó parte del equipo de respuesta rápida, donde participó en la planeación, en la coordinación y el seguimiento en campo del brote de sarampión en la Ciudad de México, y más tarde en la respuesta a la pandemia de la COVID-19. Posteriormente, en el año 2021, a mediados del 2023, fungió en este Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado como coordinador nacional de la vigilancia, prevención y control de infecciones asociadas a la atención a la salud. En junio de 2023, ingresa a este Centro Nacional para la Prevención del Control del VIH y el SIDA. Actualmente está adscrito como médico especialista en la Dirección General de Censida. Le damos la más cordial bienvenida a Vicente Jesús. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco la presentación. Soy el doctor Vicente Jesús Gutiérrez. Es un placer y un honor para un servidor estar aquí con ustedes el día de hoy. Bien, entrando en la materia que nos ocupa hoy, que es la infección de transmisión sexual por sífilis, con foco en la consejería para el paciente, veamos previamente un resumen de lo que estaremos abordando a lo largo de esta presentación. Formas de transmisión, que nos toca desde el área de la consejería, prevención. El periodo de ventana va a ser muy importante. Y ahora bien, antes de continuar con los temas que vamos a abordar, es importante plantearnos, preguntarnos a quién le toca la consejería. Así como la calidad la hacemos todas las personas en un sistema de salud, también cuando hablamos de consejería la hacemos todos. La hacemos desde el primer nivel de atención, desde el primer contacto con el paciente y, por supuesto, desde que el paciente, hombre, mujer, grupos vulnerables y toda la población en general, arriban o llegan a tener contacto con el Sistema Nacional de Salud. Esta consejería la hacemos todos e independientemente de que haya una persona o un personal destinado a esta consejería, todos debemos involucrarnos desde admisión, trabajo social, consejería, psicología, área médica, de enfermería. También debemos abordar el significado de un resultado negativo, cuándo es positivo y cuándo es indeterminado, porque todas estas dudas que si bien se resuelven en el consultorio médico o de enfermería para el paciente, hay ocasiones en que la persona usuaria de los servicios de salud, ya sea el paciente o el familiar, se queda con dudas y de no resolverlas, eso le genera incertidumbre, la búsqueda de ayuda en otros sitios y que puede además llevar a la pérdida del seguimiento de este paciente o del abandono del tratamiento. También vamos a abordar cuáles son los síntomas principales para detectar de estas infecciones de transmisión sexual la sífilis. Cabe señalar que aquí solamente se van a comentar algunos de los síntomas que pueden ser más relevantes porque la sífilis es una enfermedad llamada la gran imitadora, que si bien en un alto porcentaje de casos vamos a encontrar signos que nos van a orientar con gran certeza a diagnosticar al paciente o a la paciente, va a haber situaciones en que el diagnóstico no va a ser tan claro. Vamos a tener desde la visión clínica, desde la anamnesis, desde los estudios de laboratorio, hacer un esfuerzo para descartar otras enfermedades como tuberculosis, por mencionar algunas. También debemos identificar cuál es la demanda del usuario. Y cuando hablamos de identificar la demanda del usuario, debemos
observar a la persona con esta metodología que se llama salud centrada en valor. Este valor lo tiene la persona, este valor se le agrega a la persona, pero desde sus necesidades, y a partir de sus problemas, de sus necesidades, planteamos nuestro proyecto de atención, de abordaje y de consejería, que es lo que nos ocupa hoy, para esta persona. Y al identificar la demanda del usuario, por comentar algunas, abordaremos desde un momento de consejería, cuáles son las prácticas sexuales no protegidas, qué es una práctica sí protegida en contraposición, qué es un riesgo ocupacional, qué es trabajo sexual. Una persona usuaria de drogas inyectables o no inyectables, también se debe abordar a la mujer embarazada, cómo va a impactar a su recién nacido y al familiar infectado o a las parejas sexuales, comentar alguna de las demandas del usuario que deben atender y que debemos tener muy clara en la consulta, en la atención y en la consejería de la persona usuaria de los servicios de salud. Es muy importante que sepamos que este proyecto de eliminación, de tratamiento de sífilis está englobado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que pretende, desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible, abarcar a toda la población sin distinción de género, sexo, edad o condición socioeconómica. Es muy importante también saber que dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible se desprende lo que es la estrategia de la triple eliminación vertical, en donde se pretende que el objetivo sea que ningún recién nacido nazca con VIH, sífilis o hepatitis B. Estamos dando los pasos para que esta sea una realidad tangible en nuestro país y más adelante podamos también dar un paso y un salto hacia la EDMI Plus, triple eliminación vertical, que incluye ahora una cuarta enfermedad, un cuarto padecimiento, que es la enfermedad de Chagas, que también se puede prevenir para que el bebé, que es el centro de este programa, de este proyecto de la EDMI, no nazca con alguno de estos padecimientos. Por supuesto, esto no debe excluir la atención de ninguna persona. Debemos primero delimitar qué es la sífilis, que es una enfermedad sistémica desde el inicio. Como persona consejero, debo comprender esta enfermedad, esta bacteria, en cuanto entra en contacto con el paciente a través de diferentes mecanismos que vamos a ver más adelante, se disemina por todo el organismo: corazón, pulmones, órganos, piel, puede llegar al sistema nervioso, al sistema linfático, también puede llegar al sistema óseo, incluso dependiendo de la etapa en que sea diagnosticada esta enfermedad. Entonces, cuando decimos que es una enfermedad sistémica desde el inicio, es decir, está presente en todo el cuerpo en cuanto se adquiere esta bacteria. Su agente etiológico es una espiroqueta. Esta bacteria tiene forma de espiral y se llama Treponema pallidum. Aquí observamos en la imagen, ustedes pueden ver una imagen de campo oscuro donde observamos a la bacteria y que es así como se observa el gabinete con los estudios de imagen. También cabe señalar que este padecimiento de infección de sífilis está enmarcado, por supuesto, el programa de acción específico de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, específicamente, pero no exclusivamente, en el objetivo prioritario 2, donde se pretende incrementar el número de personas que conocen su diagnóstico de VIH y de otras ITS. Esta incluye a la sífilis, por supuesto, y en el objetivo prioritario 4, reducir la transmisión vertical de VIH y de sífilis, que es el tema de la consejería de esta presentación. Ustedes pueden ahondar con mayor detalle en el programa de acción específica, pero nos debe de quedar claro que la visión es un abordaje de prevención que lleve a una mejor calidad de vida de la persona que ha adquirido este padecimiento y que además se puede curar fácilmente cuando se diagnostican sus primeras etapas. En cuanto a la sífilis, entre sus mecanismos de transmisión, vamos a observar que puede ser de forma adquirida o de forma congénita. Para términos prácticos, para términos didácticos, la forma adquirida puede ser por vía sexual, pero también por forma transfusional. Y de allí la importancia de garantizar la seguridad de los bancos de sangre. Proyecto que hasta el momento va
en la delantera en nuestro país, pero que no se puede dejar de observar como un elemento central del quehacer de epidemiología para atender a la población, diagnosticarla y que posteriormente también puede ser este banco de sangre la puerta de entrada para captar a la persona, vincularla a los servicios de salud y ofrecerle el tratamiento. En cuanto a otra forma de transmisión está la congénita, que explicaremos a mayor detalle más adelante. Comentaremos primero sobre la forma de transmisión adquirida sexual. Esta forma de transmisión se identifica inicialmente en la mayoría de los casos, pero no en todos, cabe señalar, por una lesión cutánea que en medicina le llamamos chancro. Ese chancro en realidad es una úlcera, pero en medicina, al área médica, nos gusta complicarnos la vida y le llamamos diferente a todas las cosas. Entonces le vamos a llamar chancro. No debemos de perder de vista que esta úlcera se presenta aproximadamente 15 a 21 días después de que la persona ha tenido contacto sexual. ¿Por qué se presenta? Porque allí empieza a replicarse la espiroqueta del Treponema pallidum y al replicarse rompe el epitelio. Rompe el epitelio y de alguna forma es una señal de que ya está en todo el organismo esta bacteria desde sus primeras etapas, aun cuando esta úlcera, este chancro va a remitir, puede no haber sintomatología ni daño aparente, por lo que la persona puede no acudir a los servicios de salud, pero eso no quiere decir que no deba recibir tratamiento para evitar las secuelas y las complicaciones de esta bacteria. Es importante también que como personal de consejería distingamos las etapas de la sífilis adquirida, que puede ser sexual o transfusional en la persona adulta, y principalmente en las etapas tempranas, porque es la ventana de oportunidad para captar al paciente o a la paciente. Hay un estadio primario, que es esta úlcera, este chancro que acabamos de comentar, que se puede presentar en el glande del pene o también en los labios vaginales. Posteriormente, si remite y no se da el tratamiento adecuado, puede haber un estadio secundario. Y en este estadio secundario podemos encontrar una erupción cutánea en todo el cuerpo de predominio palmoplantar, en palmas y plantas, que puede estar caracterizado por máculas, pápulas, es decir, por lesiones que no son uniformes. También podemos observar en este estadio secundario condilomas planos, que pueden presentarse en diferentes áreas del cuerpo, pero también y con mayor frecuencia en la zona genital. Aquí, por supuesto, la persona médica tratante deberá realizar el diagnóstico diferencial con otros padecimientos, desde los transmisibles, por ejemplo, un líquen plano, un virus del papiloma humano, etc. También se pueden presentar lesiones en la mucosa oral y linfadenopatía generalizada. Esta linfadenopatía generalizada, observamos que llega el paciente con inflamación de los ganglios del cuello, de las axilas, del hueco popliteo que se ubica atrás de la rodilla y que generalmente llega a ser, sobre todo en las personas que son inmunocompetentes, muy evidente. Y habrá que realizar, por supuesto, diagnóstico diferencial con otras enfermedades como tuberculosis, por mencionar algunas. Si la persona por alguna situación, inequidad, acceso a la salud u otra, no es diagnosticada y tratada, esta sintomatología del estadio secundario puede remitir. La persona puede creer que se curó, que tuvo algún evento pasajero y puede transcurrir desde meses a años antes de que presente una sintomatología tardía. Para términos prácticos, se ha definido que a partir de 2 años, si aparecen estas manifestaciones, se considera que es una etapa ya de adquirida, tardía, y el apellido latente tardía, aun cuando no haya signos clínicos, y eso es muy importante que lo resaltemos. También como consejeros debemos diferenciar las pruebas serológicas que se le están ofertando al paciente desde medicina preventiva, desde el consultorio o desde el área de enfermería. Estas pruebas las clasificamos en 2 grupos, que son las treponémicas y las no treponémicas. Las no treponémicas son no específicas, VDRL, RPR, que generalmente
el paciente realizamos el tamizaje a través de una prueba rápida, pero también puede ser por laboratorio a través de una muestra sanguínea de brazo. Es importante porque esta prueba tiene una reacción cruzada, es decir, puede tener un resultado reactivo o positivo y que en realidad el paciente o la paciente no tiene sífilis, sino que a lo mejor tiene otra infección, principalmente bacteriana. En la mayoría de los casos, sí puede ser sífilis. Un ejemplo de estos padecimientos que se llegan a cruzar o confundir en el BDRL, brucelosis, que dicho sea de paso, México es un país endémico de la infección por brucelosis. Si le damos tratamiento al paciente, este resultado positivo de BDRL, de RPR, se vuelve negativo y así es como verificamos que el paciente ya no tiene sífilis. Pero en cuanto a las treponémicas, lo que es importante que sepamos es que una vez que el paciente adquiere la infección por la bacteria de treponema, va a ser positiva toda la vida. Si el paciente llega con su resultado positivo, le podemos comentar, siendo así este resultado, pero lo revisamos a través del BDRL, RPR y su médico le estará indicando el seguimiento y el tratamiento. En el contexto de la sífilis, debemos ubicar que es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial y en México y que ocupa en nuestro país el segundo lugar en incidencia, tanto en hombres como en mujeres. Por grupos de edad, vemos que se dispara en el grupo de 20 a 24 años, pero que ningún grupo de edad está exento de adquirir esta infección. Cuando en incidencia menor de un año dice 0, no es que no haya casos, pero allí la clasificación es sífilis congénita. Para este cuadro, para esta gráfica, solo se está tomando a la población de un año en adelante. Ese es el mapa de México. Observamos los estados con mayor número de casos y tenemos un llamado al trabajo a diagnosticar e incrementar las acciones a favor de la población. Debemos recordar siempre que con un diagnóstico a tiempo hay tratamiento, curación y se evitan las complicaciones y así transmitirlo a la persona usuaria de los servicios de salud, tanto si se trata de una persona adulta. En el caso de los pacientes recién nacidos, sífilis congénita. Observamos aquí un caso de un paciente que tiene las lesiones en la palma, en la planta del pie, que después de 2 años de evolución tiene ya una lesión en la nariz y que debemos realizar todo este abordaje para evitar que lleguen a las secuelas que más adelante describiremos brevemente. Recordando lo que se comentó al principio, en el caso de la sífilis, se transmite desde vía placentaria, pero si el recién nacido no adquirió esta infección durante la gestación, también la puede adquirir durante el parto. Y de allí la importancia de las intervenciones que sabemos que nuestra norma oficial mexicana dice que se debe realizar tanto prueba de VIH como de sífilis a la mujer embarazada, pero también en el momento del nacimiento de la persona recién nacida. Este es un panorama de las definiciones operacionales de sífilis congénita. Vemos que vamos clasificando al recién nacido en caso probable, sintomático, con síntomas y sin síntomas. Realizamos los estudios y entonces se clasifica en un caso confirmado, descartado y en caso de que por alguna situación no se pueda realizar el estudio de laboratorio que se requiere, se debe de todos modos confirmar o descartar por un grupo de expertos, ya sea por dictaminación en un comité hospitalario o distrital y posteriormente estatal. Este es el algoritmo que se va siguiendo y la importancia es que estas acciones de diagnóstico desde un caso probable de sífilis congénita de una persona recién nacida hasta tener un caso descartado o confirmado o una dictaminación, si llega a ser requerida, es que permite hacer una búsqueda intencionada de contactos desde la vigilancia epidemiológica, desde la anamnesis a la mamá, a las parejas sexuales y nos permite, por supuesto, impactar en disminuir la incidencia de casos de sífilis y que hoy en día ningún paciente debe llegar a las secuelas de esta enfermedad que llega a ser tan terrible para niños y niñas cuando
no se detecta a tiempo. Observamos aquí cómo se observan las lesiones en una persona recién nacida con sífilis temprana. Les comentaba que la lesión es palmo-plantar, la lesión primaria es la mácula, que posteriormente causa una descamación de esta área de la piel, pero que si bien en la mayoría de las personas recién nacidas puede ser en palmas y plantas, también puede extenderse un poco más. En la imagen que se observa aquí, revista de tomada la referencia que se enumera abajo, observamos que este bebé, su piel en su abdomen, en sus brazos, no tiene descamación, no tuvo ampollas, pero sí hasta la rodilla, sí en las manos y un tercio del brazo. Aquí se enumeran algunas otras de las lesiones que podemos tener en mente para identificar si alguna persona usuaria nos remite esta sintomatología de su bebé recién nacido en el caso remoto de que no hubiera sido diagnosticado en la unidad de salud o en el hospital. Hoy en día, pediatras, neonatólogos están extensamente capacitados para diagnosticar y abordar este tratamiento. De cualquier forma, es importante que sepamos, que conozcamos las complicaciones para detectarla como un mecanismo de doble seguridad y no dejar a nadie atrás. En cuanto a los síntomas tardíos de la sífilis congénita, se llega a observar en la actualidad solo en 2 a 3% de los pacientes infectados que no recibieron tratamiento y observamos lesiones como nariz en silla de montar, tibias en forma de sable. Aquí se observa una radiografía, observamos cómo el hueso de la pierna, que normalmente es recto con una mayor o menor curvatura, aquí tiene una forma totalmente curva, forma de puente o de sable. Engrosamiento de la articulación de la clavícula también llegamos a observar, y la triada de Hutchinson, donde observamos en estas personas que tuvieron más de 2 años con el diagnóstico, pero sin el tratamiento, o sin el diagnóstico y sin el tratamiento, queratitis intersticial en el ojo que causa lesiones que son visibles, lesiones en los dientes y sordera nerviosa. En la forma de prevención es importante el uso del condón, independientemente de que sea sexo oral, anal o con penetración vaginal o de otra forma. Y también una de las formas de prevención es el uso del tratamiento antibiótico adecuado, tanto en la mujer embarazada, si hablamos de prevención de transmisión vertical, pero también de los contactos sexuales que puede haber tenido la mujer embarazada, pero que también puede haber en poblaciones clave, como pueden ser gays, otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadoras sexuales, personas transgénero, personas que se inyectan drogas, por mencionar algunos de los grupos. Cabe señalar que la penicilina es el único tratamiento recomendado para las personas embarazadas que tienen sífilis. Si bien se pueden utilizar otros esquemas para otra población, para la mujer embarazada es el único tratamiento. Y la consideración terapéutica que no se debe pasar por alto es que estas dosis que se enmarcan en el manual, en las guías, en los lineamientos de 2.4 millones de unidades, vienen en la presentación de penicilina benzatínica, suspensión inyectable de 1.200.000 unidades internacionales por 5 mililitros. Y no debemos confundirla con otras penicilinas compuestas que vienen en presentaciones de 3.5 mililitros, porque la presentación de 5 mililitros nos da un tiempo de vida en el organismo hasta de 3 semanas. No así las presentaciones mixtas, que se pueden parecer en su presentación, en el nombre, pero que debemos distinguir muy claramente. También debemos comentar al paciente que su médico, médica, personal de enfermería tratante puede y le va y le debe de estar solicitando controles post-tratamiento, examen clínico serológico, también de VIH y por supuesto pruebas de PDRL. No se puede dejar de mencionar el proceso enfermero en la atención de consejería, donde intervienen con evaluación, valoración, diagnóstico, planificación, ejecución, orientados a las necesidades de la vida diaria de la persona usuaria de los servicios de salud. Y en esta educación que se le da desde el proceso enfermero a la persona usuaria, la educación para la salud, que detecte sus redes de apoyo, educación a familiares, amigos, la detección oportuna, por supuesto, en prácticas de riesgo, en poblaciones clave, la promoción
la referencia, orientarla sobre centros de apoyo y reforzar el seguimiento y la cultura del autocuidado y de la atención ambulatoria. Es de allí la importancia de articularnos con el personal de enfermería como consejeros y que muchas veces nos toca estar en la misma área o realizar las dos funciones. Eso es todo y quedo a la orden.